Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda el profesor Héctor García y hoy seguimos cómo enfrentamos la problemática de la salud pública. Recuerda, ¿ok? Día 5, estamos en el día 5. Diseñamos estrategias para indagar sobre el beneficio de los ejercicios físicos para la salud. Esa es nuestra actividad. Entonces, bueno, antes de diseñar las estrategias, pues vamos a conocer un poco más. ¿Tú sabías que está demostrado científicamente que el ejercicio ayuda a tu salud? Sí, profesor, a mi salud física, por supuesto. No, también a tu salud emocional. Vamos a ver, pero antes de todo, recuerda que todo en exceso es dañino. Y si tú te sobreesfuerzas, vas a generar que tu cuerpo se sobreagote y llevar a un sobreagotamiento. En vez de llegar a la tranquilidad que necesitas o a la satisfacción, vas a llegar un momento de estrés. Y esto va a ocasionar, pues, o va a ser perjudicial. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Profesor, ¿qué pasa cuando yo termino de jugar un partido de fútbol y estoy demasiado cansado pero contento, ¿no? ¿Qué pasa? Eso es gracias a unas hormonas llamadas endorfinas. Mira. ¿De dónde viene esta sensación de bienestar y felicidad cuando después termino? Como te dije, es gracias a una hormona llamada hormona de felicidad, llamadas endorfinas. ¿Qué son las endorfinas? Son neurotransmisores, neurotransmisores que están muy relacionados con la sensación de la felicidad de la persona. Generan sensación de bienestar, combaten el malestar y disminuyen la sensación dolorosa, como quien dice, el deporte tiene un efecto analgésico. Esto es gracias a estas hormonas, ¿ok? ¿Y dónde se producen, profesor? Pues se van a producir en una glándula llamada glándula pituitaria, también llamada hipófisis, ¿ok? Que está justo en la base del cerebro, que ahí está resaltado en rojito. ¿Lo estás viendo? Allí, en ese lugar, está justo en la base del cerebro. Ahora, esta hipófisis va a ser el órgano principal de todo tu sistema endocrino, ¿ok? Entonces, ahí está. Continuamos. A lo contrario de, por ejemplo, si el ejercicio te da una tranquilidad, una satisfacción buena, en cambio el exceso, el estar comiendo constantemente, te genera mucha ansiedad, o es gracias a la ansiedad, y bueno, se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Porque la ansiedad te lleva a comer demasiado, pero el comer demasiado también te lleva a la ansiedad, y esto es muy, muy perjudicial. Pero veamos. A nivel psicológico, escucha, la actividad física reduce el apetito. Eso es a nivel psicológico, ¿ok? Mientras que la sensación de hambre es de origen biológico. Entonces, mientras que el hambre es de origen biológico, la sensación de reducir el apetito es de origen psicológico. Y esto lo produce, en este caso, el ejercicio. Y si tú haces ejercicio, obviamente, y reduces el nivel de apetito, pues, obviamente, vas a poder tener esos kilitos de menos que siempre quieres, ¿no? ¿Te recomendamos practicar algunos ejercicios en casa? Sí. ¿Cómo cuáles? Saltar la soga, lo puedes hacer, ¿sí? Coge una soga, pide a tu hermanita, a tu hermanito, coge una cuerda y comienza a saltar. Alzar pesas. Profesor, no tengo pesas. Bueno, háztelas. Se puede hacer. Recuerda, nada es imposible. Hacer flexiones, bueno, se le conoce como flexiones, planchas, lagartijas, como tú los conozcas. Tenemos también los abdominales, hacer los abdominales. Recuerda, esto, aparte de ello, tu reto también va a ser, y este es el reto de esta semana, indagar y determinar en qué medida la práctica de salto con soga, ¿ok?, incide en la frecuencia cardíaca. Asimismo, deberás elaborar un reporte de la indagación que realices. Escucha, entonces vamos a ver cómo el salto de soga incide en la frecuencia cardíaca. Iniciamos. Con lo que ya hemos hablado, vas a poder contestar estas 4 preguntas que están acá. De todas maneras, se está anexando el material, ¿sí? Bueno, pasamos a la parte de la pregunta de indagación. Plantea tu pregunta de indagación sobre una situación observada. Recuerda que toda investigación científica nace de una pregunta y tú tienes que hacer tu pregunta o tu problema de investigación. Esto es una pregunta. Te damos 3. Selecciona. Como ves, he seleccionado la pregunta número 3. ¿Ok? ¿Qué relación hay entre la frecuencia de saltos y la frecuencia cardíaca? Mira, ahí está. Esta es mi pregunta. Ahora voy a identificar lo que son las variables. La variable independiente, dependiente e interviniente. Y con la variable independiente, causa y efecto. ¿Quién depende de quién? ¿Quién es la causa? ¿Quién es el efecto? Si es que yo comienzo a saltar, ¿mi frecuencia cardíaca aumenta? O si mi frecuencia cardíaca aumenta, yo comienzo a saltar. Tienes que ver, ¿no? No, profesor, yo primero tengo que saltar para que mi frecuencia cardíaca aumente. Entonces, la frecuencia de saltos va a ser la variable independiente, va a ser la causa, ¿no?
¿Y quién depende de los saltos? La frecuencia cardíaca. Entonces, esa sería mi variable dependiente. Profesor, ahí dice cuáles son las variables intervinientes. Son aquellas que no están allí en ese problema. Las que tú vas a tener que medir, pero aparecen, ¿no? Por ejemplo, la edad. Por ejemplo, tu cantidad de saltos que tú das será igual, tú con 16 años, a la cantidad de saltos que tengo yo con 27 años. O comparamos, por ejemplo, con papá, que tiene 30 y algo años. 34, 35 años, no lo sé. ¿Te das cuenta? Varía, ¿no? Ya, pues. Entonces puede ser la edad, puede ser la salud, puede ser, ¿por qué no? Quizás si estamos con un poco de obesidad, va a variar. ¿Ok? Esas serían tus variables intervinientes. Tú seleccionas. ¿Listo? Continuamos. Seguimos, ahí está la pregunta. Ahora viene lo que es la hipótesis. La hipótesis, o cómo formulamos la hipótesis. Recuerda que la hipótesis es una posible respuesta a tu problema. ¿Cuál es tu problema? La pregunta 3. ¿Qué relación hay entre la frecuencia de saltos y frecuencia cardíaca? Tú tienes que responder. Y acá dice lo siguiente. Si, antecedente, entonces consecuencia. O sea, por ejemplo, si la frecuencia cardíaca, si antecedentes, si aumento la frecuencia de saltos, entonces aumento la frecuencia cardíaca. Tú le vas dando sentido. Tienes que ser una respuesta a esa pregunta que está ahí. ¿Ok? Continuamos. Diseña la estrategia para hacer indagación. ¿Cómo determinar la frecuencia de saltos con soga? Y cómo determinar la frecuencia cardíaca. Muy bien. Dentro de investigación tú tienes que saber qué procesos debes seguir para poder medir tus variables. Entonces, primero, ¿cómo determinas la frecuencia de saltos con soga? Primero, creo que sería bueno tener un cronómetro, tu celular, un reloj, no lo sé. Puedes medir el tiempo y comienza a saltar. ¿Ok? Comienza a saltar y vas a medir en un minuto cuántos saltos haces, en 2, cuántos, en 3, en 4, en 5, en 6 y así sucesivamente. ¿Cómo determino la frecuencia cardíaca? De igual manera. Cojo mi cronómetro o mi reloj o mi celular y comienzo a ver, ¿no? ¿Cuántas pulsaciones por minuto da mi corazón después de saltar la soga? ¿Dónde lo puedo medir? Ahí, mira. Vimos muchas formas, ¿no? Bueno, puede ser en la muñeca, puede ser acá y otros puntos más que se te habían mostrado en el día 3. ¿En qué momento determina la frecuencia cardíaca? ¿En qué momento? Uno, cuando estás en reposo y otro cuando estás después, ¿no? Cuando terminas de saltar. Ahora, pero profesor, ¿en reposo o saltando? Saltando no creo que lo puedas hacer, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento? Cuando terminas los saltos. Allí es el momento adecuado para que tú puedas medir la frecuencia cardíaca. ¡Listo! Ahora vamos a ver estos cuadritos. Primero, determina la cantidad de saltos que realiza en 2 minutos. Puedes hacer varios ensayos hasta que realicen saltos de forma ininterrumpida por un espacio de 2 minutos. Practica primero. Luego divide por 2 la cantidad de saltos realizados para que tenga la frecuencia cardíaca. Mira, número de saltos. Primero vas a calcular acá 2 minutos. ¿Ok? Si calculas 2 minutos acá, ¿cuántos saltos das en 2 minutos? Pones acá tu número de saltos. Y la frecuencia de saltos va a ser dividido este número de saltos dividido entre los minutos, entre el tiempo. Y te va a dar la frecuencia de saltos. Ok, mira, voy a colocar acá mi puntero láser. Ahí está. Entonces, colocas acá un 2, porque en 2 minutos, ¿cuántos saltos das? Y divides el número de saltos entre los 2 minutos y te va a dar tu frecuencia de saltos. Profesor, acá ya voy a 4 minutos. Lo duplico. ¿Cuántos saltos das? Divides entre 4 tu frecuencia y así sucesivamente. Mira, acá vas a copiar lo mismo. Frecuencia de saltos. En este cuadro, la frecuencia de saltos. ¿Ok? Tiempo en minutos. ¿Cuánto tiempo has tardado? Pero en este caso, en contar las pulsaciones. ¿Listo? Acá por lo menos en 1 minuto cada uno, ¿no? Para ver, número de pulsaciones. Para que después haya la relación. Acá vas a colocar en 1 minuto. Vas a contar cuántas pulsaciones das en 1 minuto cada vez que terminaste el primer ensayo. Y después el segundo, y después el tercero. ¿Ok? Entonces, más o menos la secuencia sería: 1, comienzas tú a saltar, ¿no? ¿En cuánto? Bueno, te terminas el tiempo. Primero en 2 minutos, comienzas a saltar. Después de ello, mides y anotas acá tu número de salto, tu tiempo en minutos. Y al final tu frecuencia de saltos, que ya sabes que es dividiendo el número de saltos entre el tiempo en minutos. ¿Ok? Y después de ello mides tú, puedes ponerlo, bueno, los dedos acá, en esta posición, y comienza a medir tu frecuencia cardíaca. ¿Cuántos latidos por minuto das? Por eso te dije que acá coloques 1 minuto nada más. Y tu número de pulsaciones. Y acá tu frecuencia de saltos, que sería el mismo. ¿Ok? Y ahí vas a poder hallar una relación. El día de hoy vamos a terminar ahí. La próxima semana continuaremos con este tema.
Listo muchachos, estuvimos al maestro en casa, espero haberlos apoyado. Se despide de ustedes el profesor Héctor García. Fuerte abrazo, chao chao.